La literatura infantil no existe, no existió y no existirá jamás, salvo dentro de los intereses de las grandes editoriales mundiales. La anterior afirmación se desprende del artículo del doctor en literatura Juan Cervera. Juan Cervera es un doctor en literatura de origen español que ha escrito un paper muy interesante, un artículo que va, a mi entender, va a ser la piedra fundadora y la piedra profética en torno a los primeros análisis y debates en torno al concepto y a las características de la literatura infantil. De hecho, este texto se denomina Sobre la literatura infantil. ¿Y por qué digo que fue un texto profético, basal? Porque es un texto que ya tiene 35 años. Fue escrito y producido en 1989. ¿Por qué es profético? Bueno, porque muchas de las cuestiones, muchas de las nociones, como el tema de la politización de la literatura infantil, el monopolio de las editoriales, etcétera, etcétera, o digamos el concepto de equipo de trabajo, de escritores negritos también como se los llama, ¿no? Que es aquel grupo de trabajo que en realidad, o aquel grupo de escritores pagos que en realidad son los que verdaderamente escriben las obras y después se les pone el nombre del autor afamado o reconocido. ¿Sí? Digamos que en realidad las aseveraciones de Juan Cervera van por ese lado al final del paper, ¿no es cierto?, del artículo, y nos permite a nosotros entonces reconstruir esta afirmación de que la literatura infantil es el producto de un mercado editorial con múltiples intereses a su favor. Ahora, digamos, ¿cómo define Juan Cervera a la literatura infantil? Bueno, él la define en relación a este tipo de dinámicas. Él dice que la literatura infantil es un conjunto, obviamente, de textos, de relatos, que han sido adaptados, transformados y en cierta manera también manipulados, cuando nosotros hablamos de reescritura o de interpretación, que han sido manipulados en sus orígenes para llevarlos directamente a un destinatario juvenil o a los niños. ¿Esto por qué? Bueno, lo explicará más adelante. Por otro lado, otros académicos, recuerden entonces que este texto fue profético y basal para los posteriores estudios, que se vendrían más adelante, 35 o 40 años después. Otros autores, por el contrario, niegan la existencia de la literatura infantil. Ahora veremos por qué se podrá aseverar esto, ¿no? ¿Por qué se podrá decir que no hay literatura infantil en la esencia de la literatura misma y que esta connotación, esta etiqueta más que esta connotación, o que esta categoría es una contradicción o un oxímoron con la naturaleza y la esencia propia de la literatura? Lo que estoy tratando de decir es que si hablamos de literatura infantil no podemos hablar de literatura, porque la literatura infantil es una cosa y la literatura es otra. Acá entonces comienza la dialéctica en torno a esto y Juan Cervera, para finalizar la primera parte del papers, dirá, bueno, si entonces ustedes dicen que esto no es literatura infantil, yo también digo que desde aspectos canónicos, estructurales, temáticos o lingüísticos, hay dentro del canon o dentro de los clásicos que nosotros leemos, hay libros que tampoco podrían ser considerados literatura. Pero eso sería arena de otro costal. Lo que nosotros estamos debatiendo en este artículo es verdaderamente si existe, para la visión de aquel momento, o si existía una literatura infantil independiente, pura, ¿sí?, con una esencia propia, o si realmente fue, digamos, un concepto que fue el producto entonces de una manipulación y de una transformación completamente antinatural en cuanto a la naturaleza de la literatura. Y eso es lo que veremos a continuación. Vamos a continuación entonces a ver las tres características, las tres clasificaciones, incluso las tres motivaciones o los tres orígenes
que dieron lugar entonces a la literatura infantil de mediados del siglo XX hasta hoy, primeras décadas del siglo XXI. El doctor en letras Juan Cervera hace una primera clasificación a la que denomina literatura ganada o recuperada. Ya el propio título nos daría a nosotros una idea hacia dónde va. Bueno, ¿hacia dónde va Juan Cervera en este caso? Es hacia el origen de la literatura, la medianía de la literatura y las instancias de progreso y de desarrollo de la literatura. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vamos a los orígenes nos estamos refiriendo al Mediterráneo antiguo, a la Edad Antigua, a textos preferentemente griegos como es la Ilíada, la Odisea, los cantos ciprios, el enorme cuerpo mitológico del mundo griego, del mundo babilónico, del mundo egipcio e incluso de la literatura hindú, como es el caso del Ramayana o el Mahabharata. También podemos ir a Egipto, ¿no? Con el libro de los muertos, el Cantar de Gilgamesh, etc. Es decir, a esta literatura primitiva, basal, que es el origen de todo. Bueno, sobre ese tipo de textos, dice Juan Cervera, se ha hecho una recuperación, se la ha ganado para un público infantil adolescente. Es decir, que mediante diferentes recursos de transposición, disminución, adaptación lingüística, etcétera, etcétera, hoy podemos leer el Cantar de Gilgamesh, entonces, ¿no? O la Ilíada y la Odisea, como, digamos, en cierta manera, textos para chicos o para adolescentes. De hecho, cuántas editoriales manejan este nombre, ¿no? Literatura para adolescentes, literatura para niños, adaptaciones para niños, adaptaciones para adolescentes de tal a tal edad. Cuando hablamos entonces de una literatura de medianía, estamos hablando de los escritos místicos de la Edad Media, llámese Fray Luis de León, Fray Luis de Beltrán, las crónicas de América, ¿no? Que era más un híbrido entre historia y mito que literatura, ¿no? Bueno, toda la literatura, los cuentos medievales, las leyendas románicas, eso es lo que llamamos una literatura de medianía y que también entonces la literatura infantil la recupera y la gana para sí. Y cuando hablamos del desarrollo o progresión de la literatura, nos estamos refiriendo a adaptaciones, por ejemplo, de Don Quijote, de la novela picaresca, etcétera, etcétera, hasta el siglo XIX, en el que la literatura va a explotar con una multiplicidad de universos y de géneros, como es el caso del gótico, del romántico, del realismo social ruso, de lo fantástico, del terror, del gore, del policial, etcétera, etcétera. Del siglo XVI al siglo XIX, entonces, la literatura ha sufrido un desarrollo y un auge. Y entonces Juan Cervera afirma que dentro de este cuerpo de este cuerpo textual, ¿no? Se tiene que ganar a esos relatos para poder entonces hacer la adaptación hacia un público infantil o adolescente. La segunda categorización que el profesor Juan Cervera hace es lo que él llama la literatura creada. Y dice algo así: en este caso hablamos de textos que surgieron a mitad del siglo XX, ¿sí? Y cuya intención fue desde un principio crear historias, acontecimientos, personajes, etcétera, orientados a un público infantil directamente. Estas nociones que él expone acá como la literatura ganada o recuperada y la literatura creada, muy nueva, estamos hablando de la invención de relatos de 1945, 1950, 1960, en los que podemos en Latinoamérica incluir, por ejemplo, a María Elena Walsh, ¿sí? Muy reconocida, estaría dentro de esta periodización histórica. La tercera clasificación es lo que él denomina la literatura instrumentalizada o digitada. ¿Qué quiere decir esto? Que funciona como un instrumento, como una herramienta y además está guiada, digitada hacia un determinado lugar. Entonces acá el concepto de libertad del autor, ¿no es cierto?, de musa inspiradora, etcétera, etcétera, brillaría por su ausencia. Leamos un poquito entonces lo que el profesor Juan Cervera dice en torno a esta tercera
Clasificación o catalogación que a su vez tendrá una subclasificación que ya la veremos. Dice, literatura instrumentalizada o digitada. En este caso, hablamos de la producción de libros o textos cuya intención no es la búsqueda del placer, el famoso placer estético, ¿no es cierto?, del que hablaban las famosas teorías literarias de los años 60, por ejemplo, Terry Eagleton, ¿no es cierto? No se busca entonces el placer en esta literatura, lastimoso, ¿no? Si el que escribe y el chico no encuentra placer en la literatura, estamos fritos. Puede encontrar otras cuestiones, pero eso es para el adulto. Pero la idea es que un chico se acerque por curiosidad, por placer, ¿no es cierto? Muy bien, aparentemente esto no está. Se entiende que es de parte del autor, ¿no? Que el autor no es movido por esto. Entonces, no hay búsqueda del placer, no hay curiosidad, no hay sorpresa, etc. Sino que la función de esta literatura instrumentalizada o digitada es de carácter didáctico. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a hacer un parate acá. Porque esto no puede ser literatura. Partamos de esta base que algo con estas características no puede ser literatura. Y yo sé que algunos me preguntarán, claro, pero ¿y las parábolas y las fábulas no tenían carácter didáctico? Sí, pero hay una diferencia de concepto. Cuando nosotros hablamos que las primeras literaturas que surgen son en cierta manera de carácter didáctico y moralizante, lo que estamos queriendo decir como profesores o licenciados de literatura o intérpretes de la literatura es que aquellos relatos nos intentaban enseñar cómo teníamos que movernos en el mundo. Nos enseñábamos qué teníamos que hacer y cómo comportarnos, siempre guiándonos hacia el lado del bien y de lo correcto. Eso es lo que nosotros conocemos en las fábulas como las moralejas. Claramente aquella literatura tenía en su motivación un interés didáctico. Sin embargo, el interés didáctico que intenta explicar el profesor Juan Cervera acá no es de esa naturaleza, sino que estamos hablando de un carácter didáctico meramente académico, es decir, poner en práctica diferentes teorías pedagógicas en boga, dependiendo el país, dependiendo la región, dependiendo la época, etcétera, etcétera. Entonces, son nociones didácticas, teorías didácticas de carácter pedagógico, surgida en claustros universitarios o en diferentes grupos de investigación. Se hace una transposición didáctica de eso hacia los textos y entonces, lo que se intenta es que el alumno pueda poner en práctica estas nuevas nociones, sus habilidades y que pueda resolver las actividades. Entonces, el texto en este punto es una excusa. En las fábulas, el texto, también podría ser catalogado como una excusa, pero era sumamente necesario. Acá, en este tipo de relatos que se hace para las editoriales, ¿no es cierto?, y para todos los marcos pedagógicos, estas historias son muy simples, muy llanas, muy chatas, porque lo que importa es armar manuales, lo que importa es vender manuales y distribuir manuales en todas las escuelas y a todos los profesores. Y que entonces el profesor deba realizar sí o sí ese marco de consignas. ¿Por qué? Porque son las que están en boga dentro de las nuevas y modernas nociones de la pedagogía. Eso es lo que está queriendo decir el profesor Juan Cervera con que esta literatura instrumental y digitada es didáctica y claro, entonces se deja de lado la curiosidad, la imaginación, el placer, etcétera, etcétera. Dice, sigue, son libros que están orientados a la resolución de actividades más que a la reflexión y a la lectura fluida, interpretativa o filosófica. Claro, es difícil que el chico llegue a esto, partamos, ¿sí? Yo estoy de acuerdo, es difícil que el chico llegue a esto, entonces se le hace algo mecánico. Este tipo de lectura, a su vez, dice él, está monopolizada por
los ministerios de educación, las editoriales, no vamos a dar nombres, pero muchos las conocemos, y el sistema educativo. Estos tres puntos son cruciales para entender que la literatura infantil no puede ser literatura porque la literatura es otra cosa y sus orígenes tienden a otra razón. Es decir, cuando la literatura surge en el mundo helénico antiguo, cuando la literatura da sus primeros pasos en el mundo de Asia, llamemos Babilonia, la India, Egipto, ya más cerca de la zona de África, ¿no es cierto? Pero digamos, en esos 4 o 5 países o regiones del mundo antiguo, la literatura surge primeramente en una colectividad anónima. Por eso nacen los mitos y las leyendas. Esta colectividad anónima es de carácter oral. Esta colectividad anónima de carácter oral es sagrada. Es decir, no todo el mundo podía contar relatos, ni mitos, ni leyendas. Había que pasar por un rito de iniciación y ser aceptados por la casta sacerdotal. Y en torno a la casta sacerdotal, en todo caso, la única institucionalización que acompaña el surgimiento de la literatura y a su propia esencia es la institución religiosa. Pero de ninguna manera la literatura nace bajo el amparo, bajo la orden de instituciones políticas, económicas, financieras, monetarias o capitalistas, etcétera, etcétera. De ninguna manera la literatura, en esta colectividad anónima, oral, sacerdotal, etc., digamos, la literatura no nace en torno a la ganancia. La literatura no nace en torno al capital. Su idea es otra. Su idea era que esos relatos sagrados pudieran ser un reflejo de buenos comportamientos, por ejemplo, ¿no? Y que los dioses pudiesen castigarnos o perdonarnos según si nuestra elección era errónea, etcétera, etcétera. Es decir, que el origen de la literatura es sagrado, reflexivo y antropológico. Por lo tanto, decir que la literatura infantil nace bajo estas condiciones es negar que sea literatura. Eso por otro lado. Bueno, voy a hablar de los géneros, pero esto lo voy a hablar en un ratito en la otra clasificación, en la subclasificación que se da dentro de la literatura instrumental o digital y que tiene que ver con la literatura programática o modélica. Dice lo siguiente Juan Cervera. Este tipo de literatura programada tiene una base, tiene moldes, tiene reglas preestablecidas que todos los autores contratados por las editoriales deben seguir. O sea, cuando la literatura trabaja en colectividad, lo hizo, digamos, en colectividad anónima, oral, etc. Después la idea del autor va cambiando hacia un autor individual, que es aquel que de sus reflexiones, sus pensamientos, sus experiencias de vida, su biografía, etcétera, etcétera, intenta, en todo caso, en esa desesperación, ¿no? En esa inspiración que da origen a la literatura, entonces, cambiar el mundo en el que vive o dar parte, o dar una visión de la época en la que vive, ¿sí? Acá vemos que la literatura infantil se produce en masa, se produce como una cadena de montaje, como quien produce zapatillas o como quien produce caramelos o, digamos, o fideos, ¿no? Es decir, se reúne un equipo de escritores y todos tienen que escribir lo mismo, el diseño gráfico es el mismo, las historias son todas las mismas y los personajes son estereotipados o arquetípicos. Dice, por lo tanto, si bien su aspecto positivo que yo veo, dice, es que hay un enorme caudal de textos, esto a su vez ofrece grandes o muchos aspectos negativos a saber, como los siguientes. Literatura politizada, claro, es una literatura completamente ideologizada, adoctrinamiento escolar e ideológico, poca creatividad y libertad, es decir, los autores tienen cercenada cualquier tipo de disidencia,
vos tenés que escribir como chorizo esto. Textos desprovistos de arte y magia, porque claro, se huele que es una literatura programática, se huele que es una literatura hecha en cadena de montaje, se huele que es una literatura que carece de estilo, que es una literatura que carece de registro, que es una literatura que carece de identidad y de marca propia. Quienes trabajamos con este tipo de textos, sin leer esta teoría, nos damos cuenta que esto está sacado así, ¿no? Como el ministerio, yo no me acuerdo si el Ministerio del Arte, el Ministerio de la Literatura o el Ministerio de las Novelas, que se daba en 1984 en la novela, en que todos los textos eran escritos de manera mecanizada, ¿no? Y había textos para mujeres, había textos para niños, había textos para obreros, etcétera, etcétera. Los autores escriben desde sus propias experiencias y no según los gustos o deseos del niño. Claro, ¿qué es lo que quiere leer el chico? ¿Quiere que lo trates como un tonto y que le hables de arbolitos que sacan cuadernos? ¿O quizás el chico puede o no tener otro tipo de gustos literarios? Y una falta de investigación con respecto al campo de los autores y de los receptores. Bien, estas serían entonces las 4 características que Juan Cervera establece para catalogar o clasificar la literatura infantil. Una literatura ganada o recuperada, una literatura creada eminentemente artificial, una literatura instrumental y digitada cuya intención primordial es lo didáctico, resolver actividades, y una literatura programática o modélica de carácter institucional, de carácter mercadotécnico, de carácter editorial, ¿sí? Que no es creada, no es producida bajo la propia identidad, la identidad individual y la magia o el talento de un determinado autor.